Borrador Definitivo está en el aire y lo dejamos a tu consideración. Muy buenos días, esta es una nueva emisión de Borrador Definitivo, una emisión especial, siguiendo paso a paso lo que está pasando en este momento en Jujuy. Para empezar esta emisión, vamos a recordarle un audio que circulaba hasta hace unos días por todos los medios nacionales del gobernador Morales. Con decisión y aplicando un solo artículo de esta Constitución, terminé con los piquetes y los cortes de ruta. Hice en Jujuy lo que nadie pudo hacer en Argentina. Y está saliendo muy bien. Bueno, Juan y Liz, parece que el gobernador Morales dio un panorama de su provincia que poco tiene que ver con la realidad de hoy, ¿no? Sí, evidentemente no le está funcionando mucho eso de un artículo de esta Constitución aplicado para terminar con los piquetes, porque escuchen lo que nos contaban, por ejemplo, el otro día una compañera docente desde Libertador General San Martín. Hola, buen día. Bueno, en estos momentos estamos en el departamento de Ledesma, se ha cortado la Ruta Nacional 34, donde las organizaciones sociales, comunidades originarias, sindicatos se han sumado a esta permanencia sobre la ruta, diciéndole no a la reforma que pretende mañana Gerardo Morales que se jure en el Teatro de Jujuy. Sabemos de los compañeros del norte que se han sido liberados todos los detenidos entre las 2 y las 3 de la madrugada de esta mañana, y ahora continúan los cortes tanto en La Quiaca, en Abra Pampa, en Susques, en Purmamarca. Por ahora nos informaron que liberan la ruta cada hora. Purmamarca está un poco más duro, ya que han sido los más castigados y golpeados durante la represión. Y por la información que estamos recibiendo, se están produciendo cortes en cadena en toda la provincia, ¿no? En todos los departamentos o las ciudades principales donde transita la ruta nacional. Así que bueno, ese es el panorama hoy en Jujuy, donde está saliendo cada vez más gente, el pueblo está saliendo a las calles a decirle no a esta reforma. Y si bien sabemos de la consecuencia de un corte de ruta, entendemos y vemos que la gente que queda varada en el corte está entendiendo esta lucha. Y cada vez que se libera el corte vemos el apoyo. No hay insulto, no hay presión, no hay agresión. Es un apoyo total de todo el que está pasando y sabe lo que está ocurriendo en Jujuy. Así que la verdad estamos resistiendo con la fuerza del pueblo, sin duda alguna, con la fuerza del pueblo. Bien, y si la compañera, que ya es casi una colaboradora permanente del programa, no basta, escuchemos lo que nos comentaba este compañero desde un barrio de la periferia de San Salvador de Jujuy. La situación por ahora está calma porque el gobernador, si no frena esta historia, se le incendia Jujuy. Lo que sí siguen los cortes, en toda la quebrada y la puna, en el ramal también y en la capital vamos a arrancar con los docentes a cortar, a que nos digan lo que nos digan y nos hagan lo que nos hagan, porque a esta dictadura no la vamos a aguantar. ¿Por qué reaccionamos así? Porque yo era chico, pero nunca escuché, ¿cómo te podría decir, tal momento de tanta represión y tanto odio hacia el pueblo? Ni la peor dictadura que se puede comparar con este gobierno de Gerardo Morales. Hay dos desaparecidos, no se sabe el paradero, la policía no contesta, no sabe, así que... Y no solo hicieron eso, sino que empezaron a amenazar, convocar a los cabecillas de las comunidades, y bueno, hay un montón de situaciones muy conflictivas. Y sigue todo, se sigue creando ese ambiente hostil, tanto que decía el gobernador que quería la paz, que Jujuy está en paz, pero estábamos en paz porque nos sometía. Yo te cuento, yo soy docente y con 28 años de antigüedad cobré el último mes 130.000 pesos. Ahora decime cómo puedo vivir con eso. El paro va a continuar, el paro docente va a continuar y se espera decretar el paro a nivel nacional. Y los cortes van a seguir de los hermanos aborígenes y de la población como será Abraham, La Quiaca, Mahuaca,
Uquía, están los cortes en Purmamarca, estaban en Libertador, en San Pedro, y bueno, hasta que nos escuche y realmente nos dé una respuesta favorable. Bien, es altamente preocupante lo que se está viendo en este momento en las inmediaciones del Poder Legislativo ahí en Jujuy, con una represión furiosa, con una movilización impresionante de policía, de fuerzas de seguridad que están reprimiendo. Hay, según se dice, y es los primeros datos, un herido bastante grave. También es impresionante la movilización, las cuadras y cuadras de gente que se movilizó en contra de la de reforma. Yo digo, y para abrir un poco el diálogo, digo, nosotros que nos hemos pasado nuestro programa tratando de explicar cómo funcionan las instituciones al servicio de los negocios, esto que llamamos la democracia burguesa, creo que en Jujuy quedó absolutamente demostrado, no hace falta muchas más palabras. No, creo que no. Pero habría que darle una vuelta de tuerca, porque por un lado está la represión brutal que estamos viendo. Yo creo que desde el 2001 en Capital Federal y en muchas zonas del país no se ha visto zonas militarizadas como Chubut, miles de policías reprimiendo. Es una cosa verdaderamente repugnante. Pero hay un trasfondo que es lo que vos decís. ¿Qué se está jugando en Jujuy por lo menos? Y es el negocio del litio. Porque justamente la reforma constitucional plantea el problema de las tierras fiscales, hoy peleadas por comunidades, donde hay comunidades originarias asentadas. Entonces el intento es sustraer esas tierras para el negocio del litio. Y por otro lado, todo parafernalia de la ley antipiquete, de la represión, tiene que ver que no haya resistencia para eso. Es decir, el gobierno de Jujuy, que además se hace cargo del negocio del litio, negocia directamente con las empresas y le da la seguridad jurídica para echar a quien sea y para hacer lo que quieran. Ese es creo que el trasfondo de lo que estamos viendo, ¿no? Sí, hay que decir, Luis, que en esto hay un acuerdo generalizado y lo hemos visto, por ejemplo, en la votación de la reforma constitucional. Y esto hay que mencionarlo porque hoy vemos como sectores del gobierno o del kirchnerismo, sectores del PJ, quieren embanderarse con la condena o el repudio a la represión en Jujuy, justamente tratando de aparecer como los defensores de los derechos humanos, de las comunidades originarias, de los derechos de los trabajadores jujeños, etc. Y hay que decir que en esto que vos mencionás, que es básicamente el extractivismo en nuestro país, puede haber quizás una discusión de quién se queda con la caja chica de las mineras, quién les cobra las regalías, si el sector del gobierno nacional haciendo una empresa nacional y nacionalizando los recursos, o los sectores provinciales manejando ellos eso. Pero en lo que tiene que ver específicamente con la explotación de estos recursos a como dé lugar, y sin importar absolutamente en nada las consecuencias, ya sea las consecuencias ambientales o las consecuencias para las propias comunidades que viven en el lugar, en eso hay un acuerdo generalizado y no hay grieta. Es interesante esto porque hay una campaña que tiene como mascarón de prueba justamente hace 5N de mostrar lo que está pasando en Jujuy como lo que va a venir al país si ganara el Juntos por el Cambio. Nosotros desde este punto de vista tenemos que decir que lo que estamos viendo en Jujuy sí es el anticipo del futuro, pero gane quien gane. Esa es la gran diferencia que en todo caso tenemos y propugnamos aquí, porque el plan de Morales es el plan que el gobierno nacional, por ejemplo, quiere impulsar a toda costa en Chubut y es resistido. Quiere impulsar y está impulsando en Neuquén y en tantos otros lados. Por lo tanto, en ese punto no hay grande diferencia y es muy interesante lo que vos planteás, porque en definitiva, todo esto que está pasando en este momento, con un herido grave, con represión, con gente golpeada y gente detenida, es solamente por negocios, es solamente por plata. Sí, exactamente. En función de los intereses capitalistas que nosotros venimos denunciando permanentemente y creo que todo el movimiento socioambiental viene denunciando, y los pueblos y sobre todo las comunidades originarias. Bueno, hoy en Jujuy se da esa combinación tan profunda de un ajuste terrible, con sueldos estatales y de docentes miserables, porque recordemos que la huelga docente sigue en Jujuy,
y a la vez todas estas políticas que tienen que ver con el extractivismo. Y es un preanuncio de lo que vendrá con una u otra forma, ¿no? Porque vos nombrabas, recordemos que Arcioni, cuando fueron las movilizaciones por la megaminería en Chubut, reprimió violentamente, y lo mismo se hizo en Mendoza, y lo mismo hizo el vecino Sáenz con los docentes hace muy poco tiempo, ¿no? Claro, yo justamente estaba pensando que no hay que olvidarse que esto empieza como un reclamo salarial de sectores docentes, de sectores trabajadores de la salud, de sectores trabajadores estatales en general, siguiendo, como nos decía Marina, la docente que habíamos escuchado antes, pero en una anterior entrevista, siguiendo el ejemplo de Salta, de los autoconvocados de Salta de salud y de educación. Y podríamos decir también, siguiendo el ejemplo de San Juan hace unos meses, siguiendo el ejemplo de Misiones, hay pequeñas luchas desarticuladas entre sí que van surgiendo al calor de que la inflación ya no se aguanta más, de que los salarios son insuficientes, de que las condiciones de trabajo no hacen sino empeorar. Y eso también es una política generalizada de miseria, de hambre, de empobrecimiento, al mismo tiempo que también expoliar los recursos que existen en el país, y eso también es algo que va a pasar gane quien gane en estas elecciones, Sí. en este particular año electoral. 22 cortes en toda la provincia en este momento, una marcha de casi 10.000 personas en San Salvador de Jujuy, una provincia, recordemos, que tiene casi 800.000 habitantes. Realmente todo esto no bastó, y justamente por lo que vos decís, Luis, porque los negocios son más poderosos, porque el negocio capitalista tiene que seguir andando, todo eso no bastó para que el gobierno diera marcha atrás, por lo menos hasta aclarar la situación, y hoy se jurara esa nueva constitución que no tiene nada de progresiva, como dice el mismo gobernador en una conferencia ayer a la tarde, sino que viene a reventar en general a todas las comunidades y ponerlas al servicio de las mineras, que van a ser de Jujuy, en caso de que esto triunfe, realmente un queso gruyere, como alguna vez nos dijeron en Chubut. Sí, por supuesto que sí. Además, hay que aclarar, salió en todos lados, pues un cambio constitucional que legaliza todas estas cosas, hecho en secreto y en un mes, digamos, lo cual demuestra todo este mecanismo intrínseco. Pero ahí, y yo invito a quien escuche el que escuche nuestro programa del sábado, que seguramente trataremos de tomar este tema mucho más ampliamente. Vieron que dicen que bueno, pero Morales ganó las elecciones. ¿Saben cuántos votos sacó Morales? El 30% del padrón electoral. Es decir, estamos en un régimen que nosotros venimos denunciando permanentemente, donde con un 30% de los votos, el que gane hace lo que se le canta las ganas, o quiere hacer lo que se le cante las ganas. Claro, ahora se le plantó el pueblo jujeño. Claro. Que el 70% no lo votó a Morales. Y está hoy en la calle. De hecho, la reforma, una de las patas de la reforma, que creo que es una de las que dio marcha atrás, pero que sigue ahí en el tapete, es otorgar mayoría absoluta a quien gane las elecciones, así la gane por un voto y con el 25% de los votos del total. Sí, y elecciones cada 4 años. Elecciones cada 4 años para garantizar la misma composición del Parlamento, para que no haya ni siquiera por ese lado alguna posibilidad de error. Bueno, a nuestros oyentes de Borrador Definitivo seguiremos, y desde acá, mandamos toda nuestra solidaridad, y como pequeño espacio somos parte de esta amplia red que está difundiendo lo que ocurre en Jujuy. Sí, porque una cosa tenemos que decirlo, que ya definitivamente el conflicto de Jujuy se ha nacionalizado, y eso ha sido gracias a muchos espacios como el nuestro que lo han hecho posible, porque los medios nacionales recién hoy han empezado a volcarse a entender que allí está pasando algo, porque antes lo habían ocultado. Así que nosotros seguiremos, y seguramente el sábado, si no hay nada extraordinario, el sábado nos reencontraremos en el programa con un programa casi absolutamente dedicado a lo que está pasando en Jujuy. Nos vemos entonces.